Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el lugar donde los secretos más oscuros y las traiciones más impactantes cobran vida. Hoy les traemos una historia que desafía la moral, donde la mentira y la verdad se entrelazan en una danza peligrosa, y un simple error podría desatar una tragedia irreparable. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para proteger tus propios intereses? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará todo lo que pensabas saber sobre lealtad y venganza. En el tranquilo pueblo de Charleston, Carolina del Sur, en el año 2004, donde Ann Walters vive una vida aparentemente perfecta junto a su esposo, Robert Walters, un hombre respetado y de carácter firme, conocido por su dedicación como hombre de negocios y su religiosidad inquebrantable. Llevaban casi 20 años de casados, y desde el exterior, su matrimonio lucía sólido y estable, aunque faltaba la chispa de pasión que alguna vez creyó que sentiría al casarse. Ann, ya entrada en sus 40s, era una mujer de espíritu profundo y algo melancólico, siempre envuelta en una atmósfera de ensoñación que pocos podían entender. A lo largo de los años, Ann había aprendido a adaptarse a la rutina con Robert y a soportar sus ausencias prolongadas debido a los negocios. Sin embargo, dentro de sí, siempre había sentido un vacío, algo que ningún lujo o comodidad podía llenar. La razón de este vacío era un recuerdo escondido en lo más profundo de su corazón. James Callahan, un antiguo amigo de la juventud, alguien que había significado mucho para ella antes de tomar caminos distintos. James había decidido, en algún momento de sus 20 años, renunciar a una vida común y entregarse a una misión espiritual, convirtiéndose en sacerdote de la parroquia local. Ann, por su parte, había seguido adelante, casándose con Robert en un matrimonio que parecía seguro y prometedor. Ann y James no se habían visto en años, desde aquellos días de juventud en los que sus caminos eran más sencillos y sus corazones menos cautelosos. Ambos crecieron en el mismo pequeño pueblo y compartieron la misma escuela, los mismos amigos y, en el último año antes de la universidad, una atracción tan evidente como secreta. Sin embargo, el tiempo y las decisiones los llevaron por caminos diferentes. Ann se casó con Robert, un hombre respetable y con una posición estable, mientras que James, sintiendo un llamado interno, se ordenó sacerdote, dedicando su vida a la fe y el servicio en un poblado cercano. Los años pasaron, y ambos siguieron con sus vidas, aunque en ocasiones, Ann sentía una pequeña punzada en el pecho al recordar aquellos días. No era tristeza, sino una mezcla de añoranza y curiosidad. ¿Qué habría sido de James? ¿Habría cambiado? Su vida ahora era estable y cómoda junto a Robert, pero una parte de ella se preguntaba si, de algún modo, habría sido diferente si se hubiera atrevido a seguir sus sentimientos de juventud. Fue en una reunión comunitaria donde sus caminos se cruzaron nuevamente, después de más de 2 décadas. Ann había sido invitada a una ceremonia de caridad en la iglesia central de un pueblo cercano, donde se congregaban varias comunidades para un evento especial. Al llegar, se encontró en un entorno familiar, lleno de conversaciones amables y rostros conocidos, pero nunca pensó que vería un rostro en particular. Ahí, frente al altar, estaba James, ahora un hombre de mirada firme y presencia tranquila, con la sotana impecable que lo distinguía como párroco. Al principio, Ann se quedó inmóvil, observándolo desde el fondo de la iglesia. Él estaba ocupado atendiendo a algunos feligreses y no la vio hasta que, en un momento de casualidad, sus miradas se cruzaron. Fue un instante breve, pero intenso. Ambos se quedaron mirándose, como si las 2 décadas que habían pasado se evaporaran en el aire. Él le dedicó una leve sonrisa, un gesto casi imperceptible, pero cargado de una emoción contenida que solo ellos podían comprender. Después de la ceremonia, Ann se acercó con la intención de intercambiar solo unas palabras cordiales. Sin embargo, cuando James le estrechó la mano, ambos sintieron algo más profundo que la mera cortesía. Conversaron brevemente, poniéndose al día sobre sus vidas, compartiendo detalles superficiales sobre la familia,
el trabajo y los viejos amigos. Sin embargo, ninguno pudo ignorar el hecho de que había algo pendiente entre ellos, algo que no habían permitido florecer años atrás. James la invitó a dar un paseo después del evento, y ella aceptó, aunque con una mezcla de nervios y emoción. Mientras caminaban por el jardín junto a la iglesia, hablaron de la vida que habían construido, de los sueños que dejaron atrás y, sin decirlo directamente, de los sentimientos que habían quedado dormidos por tantos años. Había una tensión palpable en el aire, un torbellino de emociones contenidas. James mencionó, de manera casual, como a veces pensaba en ella, en aquella amistad y en los momentos compartidos en el pasado. Anne confesó que ella también recordaba esos días con cariño y nostalgia. A partir de ese encuentro, fue como si algo que habían contenido durante años se hubiera liberado. Aunque ambos intentaron resistirse, fue inútil. Lo que empezó como una conversación inocente en la iglesia, poco a poco se transformó en reuniones más frecuentes, bajo la excusa de charlar sobre temas comunitarios o de apoyarse en sus respectivos problemas personales. Al principio, era solo la conexión emocional lo que los unía. Ambos sentían una paz y una comprensión mutua que no encontraban en otras relaciones. Pero con el tiempo, el vínculo se intensificó. Había momentos en los que ambos se miraban sin hablar, como si recordaran aquellos días en los que se ocultaban del mundo para compartir sus pensamientos más profundos. Ambos sabían que estaba mal, que sus vidas no les permitían acercarse de esa manera. James era un sacerdote, comprometido con su vocación, y Anne era una mujer casada, respetada en su comunidad. Sin embargo, el deseo y la emoción reprimida eran más fuertes que su razón. Así, entre susurros y encuentros clandestinos, la pasión se desbordó. Para ambos, estos encuentros se convirtieron en una válvula de escape, un refugio al que recurrían para olvidar las responsabilidades y las rutinas de sus vidas. Sin embargo, este amor prohibido también les trajo una profunda ansiedad, una inquietud que ambos sabían que podría acabar en desastre si alguien los descubría. El esposo de Anne, Robert, no era un hombre que se dejara engañar fácilmente. Pronto comenzó a notar cambios en el comportamiento de su esposa, sus ausencias prolongadas, la distancia emocional y los susurros evasivos. Robert empezó a sospechar, y con el tiempo, sus sospechas se transformaron en certeza. Un día, en un acto de desesperación, decidió seguir a su esposa para confrontar su infidelidad y poner fin a lo que él percibía como una amenaza a su honor y su posición en la comunidad. La confrontación fue inevitable y brutal. Robert los encontró juntos en un momento de vulnerabilidad y se desató un enfrentamiento lleno de ira, resentimiento y traición. En un arranque de furia, Robert atacó a James, quien, aunque físicamente más fuerte, no estaba preparado para enfrentarse a la violencia de un hombre cegado por los celos. Anne intentó intervenir, pero la situación se salió de control rápidamente. Lo que empezó como un arrebato de enojo culminó en un trágico desenlace. James fue mortalmente herido y, en cuestión de minutos, el hombre que había sido su amor prohibido perdió la vida ante sus ojos. Desesperada y abrumada por el horror de lo que acababa de ocurrir, Anne intentó llamar a la policía, pero Robert, en un intento de protegerse, la convenció de encubrir el incidente, manipulándola emocionalmente y recordándole que nadie la creería. Así, ambos se vieron forzados a ocultar el crimen, con Anne enfrentando un profundo dilema moral. La culpa la consumía lentamente, atormentada por la imagen de James y por la conciencia de que, en algún nivel, su relación había desencadenado aquella tragedia. A partir de entonces, la vida de Anne se convirtió en una pesadilla silenciosa. Los rumores comenzaron a extenderse en el pueblo sobre la desaparición de James. Su congregación lo echaba de menos, y con el tiempo, la policía inició una investigación. Anne comenzó a verse atrapada entre el miedo y la culpa, sus noches eran interminables, plagadas de recuerdos de aquel amor prohibido y del desenlace fatal. Intentaba fingir normalidad,
pero la tensión era evidente, y sus amigos y familiares notaban que algo en ella había cambiado drásticamente. Después de reportarse la desaparición del sacerdote, los detectives comenzaron a investigar los últimos días de su vida. La sorpresa llegó cuando encontraron que, en las semanas previas, el teléfono de James había registrado numerosas llamadas y mensajes con un número que no pertenecía a nadie en su entorno habitual, el de Anne. Esto dio a los detectives un primer indicio de una posible relación secreta. Aunque no sabían aún en qué nivel se encontraba la conexión entre ellos, la constancia de los contactos telefónicos era suficiente para considerarlo un posible móvil. Al enfrentarse a las pruebas, Anne no tuvo opción más que admitir que conocía bien a James, aunque trató de justificarlo como una simple amistad. Sin embargo, los detectives sabían que, por la frecuencia de los contactos, había algo más profundo en esa relación. Cuando le preguntaron directamente si mantenía una relación amorosa con James, Anne se quedó en silencio, sin saber cómo responder sin empeorar la situación. Finalmente, sus respuestas evasivas y contradictorias confirmaron las sospechas de los detectives. La relación entre ella y James era más que una amistad. Después de días de interrogatorios y con la presión abrumadora de la evidencia en su contra, Anne finalmente cedió y confesó lo que había ocurrido aquella fatídica noche, revelando el secreto que la había atormentado desde el día de la tragedia. La policía procedió con las acusaciones. Robert fue acusado formalmente de asesinato en primer grado, pues los mensajes y el testimonio de Anne demostraban una premeditación en sus actos. La ira por la infidelidad y los celos lo habían llevado a planear cómo acabaría con la vida de James. Los detectives encontraron también rastros de sangre en el garaje de la casa de Robert y Anne, así como en la cajuela de su automóvil, lo que confirmó que había transportado el cuerpo tras cometer el crimen. Anne, por su parte, fue acusada de complicidad y encubrimiento. Aunque no había cometido el asesinato, su silencio, las mentiras y su participación en la eliminación de pruebas la convertían en cómplice. La policía presentó cargos por obstrucción a la justicia y complicidad en un homicidio, cargos que podían llevarla a pasar varios años en prisión. El jurado deliberó por varios días, evaluando el papel de cada uno en el crimen. Finalmente, Robert fue declarado culpable de asesinato en primer grado, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Anne, en cambio, fue encontrada culpable de complicidad, y aunque recibió una sentencia menor, tendría que enfrentar varios años en prisión. La noticia del juicio y la sentencia causó un escándalo en la comunidad. La imagen de Anne y Robert, una pareja respetada, se había transformado en una tragedia de engaño, celos y crimen. La historia de amor prohibido entre Anne y James se convirtió en una advertencia para muchos, un recordatorio de cómo un romance clandestino puede llevar a la destrucción de varias vidas. En prisión, Anne tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. Recordaba sus encuentros con James, las palabras susurradas, los momentos de consuelo y cariño, y aunque seguía sintiendo amor por él, no podía evitar la amarga realidad de que su silencio había contribuido a su trágico final. Vivía con la culpa y la pena de haber perdido todo por un amor que, en el fondo, ella sabía que era imposible. Así, Anne y Robert pagaron el precio de sus decisiones, cada uno atrapado en una prisión distinta, él, por su crimen, y ella, por su silencio. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.